Hoy es 12 de febrero, Día de la Juventud. Y desde acá, desde este espacio pedagógico, cada familia, una escuela, le enviamos un caluroso abrazo a toda la juventud venezolana que resiste, que se forma y sobre todo que cada día construye un mejor país. De esta manera damos inicio en el Día de la Juventud y aprovecho también para felicitar a mi abuela Romelia, que hoy está de cumpleaños. Así que vamos a dar una continuidad con la efeméride de este día. Adelante. El 12 de febrero de 1814 se libra la Batalla de la Victoria, Estado Aragua. En esta batalla, José Félix Riva, al mando de un ejército de voluntarios formado en su mayoría por seminaristas y estudiantes, logran defender la plaza del ejército realista, al mando de José Tomás Bóvedas. Para celebrar el arrojo de estos jóvenes, se designó esta fecha como Día de la Juventud Venezolana. Qué interesante es la efeméride de este día, sobre todo porque es un hecho súper histórico el tema de que la juventud haya librado una batalla en la victoria. Así también continuamos con estas clases del día de hoy con el profesor Wilmer Santana, quien nos estará hablando un poco más, nos adentrará al tema de los sustantivos. Ustedes desde casa nos pueden acompañar a través de la pantalla de Vive TV y por las redes sociales. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, familia venezolana. Sean bienvenidos una vez más a este espacio educativo de cada familia una escuela. Quien nos saluda nuevamente el profesor Wilmer Santana en el área de castellano. Hoy estaremos hablando de temas muy importantes para todos ustedes allá en casa y también paso para recordarle y agradecerle a cada uno de los estudiantes que están realizando sus actividades en el hogar. Pueden utilizar cualquier tipo de material de reciclaje. Recuerden mantener todas las actividades dentro del portafolio porque ya estamos en el segundo momento. Ahora bien, ¿cuáles son los temas o referentes teóricos que estaremos estudiando durante esta tarde? Para primer año estaremos hablando sobre sustantivos y adjetivos. Segundo año, el habla coloquial. Y tercer año, las características de sustantivos y adjetivos. Bien, para primer año, ¿qué son los sustantivos y adjetivos? Los sustantivos son la clase de palabras que dan nombre o identifican a todas las cosas que conocemos. Por ejemplo, zapato, jardín, libro o perro. ¿Cuáles son los sustantivos principales? Encontramos primero los sustantivos propios. ¿Cuáles son estos sustantivos propios? Son nombres que identifican un individuo o ejemplar a los demás de su especie. Esto se describe con la letra inicial en mayúsculas. Por ejemplo, un nombre puede ser Diego, lleva la letra mayúscula, la inicial. Caracas, la letra C, y Venezuela, la letra V. Los sustantivos comunes son aquellos que designan todas las categorías o las cosas, o sea, que nombran a un conjunto de cosas que comparten ciertas características mínimas que pertenecen a la misma especie. Un ejemplo de ello sería crema, café, estrella o quizás lentes de sol. Ahora, los sustantivos concretos, la palabra dice concretos, son aquellos cuyos referentes se pueden percibir a través de los sentidos, o sea, que pertenecen a la orden de cosas tangibles, materiales o concretas. Un ejemplo de ello sería una cama, una hoja, un libro, ¿sí? Un sofá o un cuadro. Ahora yo lo quiero invitar a ustedes que sigan utilizando la colección Bicentenario, donde van a conseguir cualquier tipo de texto referente a lo que son sustantivos y adjetivos, donde ustedes en casa ya lo tienen allí, investiguen, indaguen un poco y van a investigar sobre los sustantivos colectivos, los contables y los incontables. Por supuesto, agradeciendo a cada uno de los estudiantes de primer año que también están llegando a las instituciones, después de sexto grado, llegaron a las instituciones y han demostrado una vez más que sí se puede, a pesar de la pandemia y de la distancia, están entregando como tal todas las actividades. Ahora, los adjetivos es una parte de la oración o clase de palabras que forman o complementan al sustantivo. Estas características son propiedades atribuidas al mismo, como lo dije anteriormente, al sustantivo. Por ejemplo, yo solía ser un joven audaz,
Pero en gramática, tradicionalmente, se solía distinguir entre adjetivos calificativos y determinativos. ¿Cuáles son los calificativos? Son variables que describen las características y siempre acompañan al sustantivo. La sala es grande, por ejemplo. Los adjetivos calificativos se modifican a la hora de concordar un género y el número del sustantivo. Los adjetivos determinativos se concretan o limitan a la extensión de la persona, animal o cosa. ¿Por qué? Porque acompaña como tal a sustantivos. Un ejemplo sería mi coche, muchos estudiantes, pero esto va en género y en número. Si yo digo mi coche, es uno. Si yo digo muchos estudiantes, son muchos estudiantes, mucha la cantidad como tal. Esa chica o ese chico o los chicos. En segundo año estaremos hablando de un tema muy importante que usted mayormente lo maneja en su casa, conjuntamente con su familia, o quizás en la calle también. El día a día nosotros practicamos lo que es el lenguaje coloquial. Entonces, para segundo año estaremos hablando, pero antes vamos a prestar atención primer año, porque vamos a enviar la actividad que van a realizar. ¿Qué va a realizar primer año? Del poema de Federico García Lorca, El paisaje, realiza un cuadro y extrae sustantivos, verbos, adjetivos, y leer y subrayar, diferenciando con 3 colores cada aspecto. Para realizar esta actividad yo los invito a que utilicen un diccionario para que busquen palabras y significados de las mismas. Que no entiendas, tú con tu diccionario vas ubicando los sustantivos, verbos y adjetivos. Como lo dije anteriormente, para segundo año estaremos hablando sobre el habla coloquial y dije que mayormente nosotros el día a día utilizamos el lenguaje coloquial en nuestra casa, en nuestras calles, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos. Entonces, bien, el habla coloquial, por ejemplo, siempre decimos epa chamo. Mayormente el epa chamo lo utilizamos como un saludo. El chévere es como que eso está bien, me gusta, parece que hay concordancia. El buenísimo, quizás cuando probamos una comida decimos, eso está buenísimo, eso es venezolano. O el o sea, es que quiere decir que, o sea, es decir esto o decir lo otro como tal. Ahora bien, ¿qué es el habla coloquial? Se llama registro coloquial al empleo del lenguaje de un contexto informal, familiar y distendido. Bien, entonces, si es una lengua natural, mayormente nosotros al día a día utilizamos o aprendemos frases o expresiones en nuestro hogar o en nuestra familia, mayormente de nuestros ancestros nos enseñan diferentes expresiones o palabras que podemos utilizar el día a día para tener una mejor comunicación. Pero es importante saber cuál es la diferencia del lenguaje literario y el lenguaje coloquial. Cuando hablamos del lenguaje literario es sofisticado, es elegante, las palabras se piensan con eficaz, con más formal como tal. Ahora, cuando yo hablo de un lenguaje coloquial, la diferencia entre esto es que es informal, quizás es sin importancia y tiene espontaneidad. Ahora bien, segundo año que va a realizar en su casa. Va a nombrar los diferentes registros del habla y explicar dónde es conveniente usar cada uno de ellos, con su respectivo ejemplo. Mayormente lo decía, una cosa es el lenguaje literario y otro es el lenguaje coloquial. Por eso es que cuando yo realice esta actividad, usted va a diferenciar, va a buscar ejemplos de las mismas. Ahora, tercer año, vamos a hablar sobre las características de sustantivos y adjetivos. Nuevamente les recomiendo a los estudiantes de segundo año que utilicen la colección Bicentenario porque allí hay mucho material y muchos referentes teóricos prácticos que usted puede poner y buscar como información para realizar las actividades. Características de sustantivo y adjetivo estaremos hablando para los estudiantes de tercer año, que también debo felicitar a cada uno de esos estudiantes de tercer año porque están entregando todas las actividades que se le ha planteado durante esta modalidad a distancia. Bien, las características. Primero encontramos los sustantivos. ¿Cuáles son las características que enfocan como tal a los sustantivos? Primero, son palabras que pueden escribirse en masculino y en femenino. Chica, chico, gato, gata, ¿sí? Es una diferencia de número y género. 2. Se pueden escribir de manera singular y plural. 3. Funcionan como el núcleo del sintagma nominal. Y 4. Se acompaña por lo general con los adjetivos. Obviamente, para poder construir un sustantivo, debe tener concordancia con un adjetivo como tal. El sustantivo con el adjetivo. Ahora bien, los adjetivos. ¿Cuáles son las características de los adjetivos cuando usted realiza cualquier tipo de expresión o oración? Primero, es una palabra que expresa la cualidad. Bueno, malo, bondad, tranquilidad, alegría, paz, amor. Esas son las características principales. 2.
tiene el género y el número de los sustantivos que concuerdan. Para poder realizar una frase de un sustantivo debe tener concordancia con el adjetivo en cuanto al número y al género. ¿Qué quiere decir esto? Que el sustantivo lo acompaña. Por ejemplo, perro viejo, perros viejos. Prado verde, prados verdes. Para tercer año, ¿qué vamos a realizar nosotros en la actividad? Pueden utilizar cualquier material de reciclaje. También les recomiendo la colección Bicentenario para que busquen cada información y pues utilizar este magnífico texto y así poder realizar la misma. Entonces, investigar los tipos de sustantivos y de adjetivos. Elegir un texto determinado y extraer los tipos de sustantivos y adjetivos que encuentres. Puedes decirle a tu familiar que te ayude a realizar esta actividad. Mayormente cuando realizamos estos trabajos, por supuesto, deben llevar su portada identificado con el membrete, el título de la actividad, nombre del docente, nombre de la institución y por supuesto tu nombre, apellido y cédula y año y sección. Cuarto año, ¿qué estaremos hablando? Análisis y compresión de texto. Mayormente los estudiantes de cuarto año utilizan textos en cuanto a análisis, historias, hablamos del romanticismo, hablamos de la lírica hispanoamericana, la lírica universal. Entonces, mayormente hemos comprendido lo que son los textos, qué es un análisis de textos, cuáles son las pausas para realizar las mismas. ¿Qué es un análisis o compresión de texto? Es entender, construir con ideas a partir de lo que usted sugiere. Usted lee el texto y luego allí va a plasmar sus ideas, sus puntos de vista, sus comentarios como tal. Por lo tanto, es una actividad de construcción. ¿Se construye de qué manera? De forma activa, con una serie de significados. Si no entiendo algunos significados, utilizo un diccionario para buscar el mismo contenido, o la información como tal de palabras que yo desconozca. Y tiene interpretaciones de ideas. Por eso es que yo le digo a cada estudiante que cuando realicen cualquier tipo de ensayo, informe, lo que importa como tal es tu punto de vista, es qué estoy plasmando yo como tal de ideas principales. Entonces, cuando hablo de la comprensión es la capacidad para entender lo que se lee. Cuando yo leo, debo entender, debo saber que estoy leyendo como tal. Y como tal interactuar con el autor para poder entender el texto que estoy leyendo. ¿Cuáles son las estrategias que debo tener para comprender un texto? Uso de mapas y gráficos o organizaciones. Tú te organizas como tal, utilizas mapas, utilizas gráficos y así puedes sacar tus mejores ideas principales que puedas utilizar en la hora de entregar una actividad. Hacer preguntas y a la vez contestar esas preguntas. Reconocer la estructura de la historia y resumir. Cuarto año que va a realizar en su actividad, utilizando cualquier tipo de material de reciclaje en el hogar, va a realizar. ¿Qué tipo de texto es? Yo tengo un sueño. ¿Qué significa la frase yo tengo un sueño? ¿Y qué dijo Martin Luther King sobre los actos de injusticia y violencia física? Vamos a investigar sobre Martin Luther King y allí están las diferentes frases o textos que es yo tengo un sueño y yo tengo un sueño. ¿Sí? ¿Qué significa y cuáles son los tipos de estos textos? Quinto año. ¿Qué vamos a realizar para quinto año? Vamos a estar hablando sobre los recursos literarios. Mayormente en otras ocasiones hemos hablado de recursos literarios, cuáles son los textos literarios que utilizamos, las historias, las leyendas, los cuentos, los mitos, pero en este caso vamos a hablar sobre los recursos que se utilizan para el mismo. ¿Qué son? Son técnicas de figuras retóricas y planteamientos. En sí, son las herramientas que utilizan los autores en la literatura para generar cierto estilo en sus textos. Que el lector, usted, estudiante, cuando a la hora de leer cualquier texto, tenga esa concordancia y esas ganas de leer el texto como tal. Para ello utilizamos los tipos de recursos literarios, por ejemplo una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es una figura que hace uso de figura de lenguaje. O el símil, que es algo parecido o semejante a otra cosa. La hipérbole, que es una exageración del hecho. Por eso cuando leemos historias que son exageradas es porque el autor está utilizando la hipérbole como tal. La anáfora consiste en la repetición de palabras al principio de un verso o enunciado. Y la onomatopeya es una palabra formada mayormente por sonidos. Por ejemplo, cuando escuchamos los sonidos de las aves o estamos leyendo un texto y dice, se escuchaba el sonido de las aves. Eso es una onomatopeya. ¿Cuál es la actividad que va a realizar quinto año en su casa? Van a leer El corazón del ator, de Edgar Allan Poe, ubicado en el libro de la colección Bicentenario de quinto año, Palabra Universal, páginas 57 a la 61.
Identifica los recursos literarios presentes en la siguiente expresión. Tenía un ojo semejante a los de un buitre. Ya lo saben, usted busca el libro de la colección bicentenaria de quinto año, ubica este texto y va a realizar cada una de esas actividades. Ya lo saben, nos vemos el próximo viernes para Cada Familia Una Escuela. No se aparten de este programa educativo que llega a ustedes con muchísimo amor y mucho cariño. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se despide Santana Wilmer. Chao, chao. ¿Qué les pareció la clase que acaban de ver de sustantivos? Nos pueden contactar a través de las redes sociales si tienen algún tipo de duda. Gracias al profesor Wilmer Santana. Pero vamos a dar ahora inicio a la clase de inglés con el profesor Arturo Jiménez. Adelante, profe. Welcome back. Bienvenidos a otro viernes de lengua extranjera. Recuerden que nuestras orientaciones son para toda la familia. No se queden con solamente ver ustedes, sino que con toda su familia para que podamos socializar nuestras actividades, involucremos más nuestro vocabulario y nos sea muchísimo más fácil el poder realizar alguna práctica, asociar alguna palabra a nuestro lenguaje cotidiano y así podamos ir aprendiendo. Recuerden, importante es nuestro vocabulario, compartirlo. Pueden cambiar sus redes sociales, su correo electrónico a inglés. Recuerden, primero les va a costar un poquito, siempre se los digo toda la semana, pero vamos a ir traduciendo y nos vamos familiarizando con las palabras. Luego cuando las veamos no nos va a ser tan difícil, ¿ok? Si no las estamos viendo, no las estamos utilizando, luego al verlas nos va a ser muchísimo más difícil. No tengan miedo en practicar y decirlas mal, porque si ni siquiera las practican, nunca van a saber si está bien o está mal. Entonces vamos a ir practicando, vamos a iniciar con nuestras orientaciones de esta semana. ¿Okay? Vamos a hablar ciencia, tecnología e innovación, parte de nuestros temas que vamos a estar utilizando. ¿Okay? Where are you? Where are you? ¿Okay? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a utilizar where, vamos a ver cómo hacer ciertas preguntas, vamos a hablar de dónde estamos. Para saber dónde estamos necesitamos un vocabulario, ¿verdad? Tenemos aquí una serie de palabras, ¿verdad? O sitios, ¿verdad? Referencias donde podemos estar. Vamos a leer algunos. Recuerden que vamos a utilizar cierto grupo de palabras dependiendo de nuestro entorno, ¿ok? No es que tenemos que aprendernos todas las palabras. Iniciamos con nuestro entorno y nos va a ser más fácil luego, posterior, a lo mejor ir agregando nuevas palabras a nuestro vocabulario. Por ejemplo, where are you? Bakery, bakery. Bakery es panadería, panadería, un sitio muy común para nosotros. Otro podría ser candy store. Candy store es una dulcería, no es tan común, ¿ven? Entonces, yo no hago nada con estarme aprendiendo una palabra que a lo mejor no tengo cerca. Bakery, sí, todos, casi todos tenemos una panadería cerca, un sitio donde venden pan, ¿ok? Entonces, nuestro vocabulario se va a basar en nuestro entorno. Eso es en cuanto a tiendas. En cuanto a servicios tenemos hospital, hospital, ¿ok? Se escribe y se pronuncia muy parecido. Una pequeña variación solamente tiene la palabra que es hospital. Police station. Police station es estación de policías. Entonces, where are you? I am in the police station. Estoy en la estación de policía. Y tenemos como parte de recreación, tenemos por lo menos park. Park o algunos también traducen como square, ¿okay? Que es parque. Normalmente utilizamos es park. Park es parque. Where are you? I am in the park. ¿Okay? Tenemos más preguntas con where. ¿Okay? Son muchísimas. Les voy a ir nombrando algunas y luego vamos a ir investigando muchas más. Recuerden socializar todo porque todo es una cadena. No es que yo les voy a explicar algo ahorita y luego no lo vamos a ver más. Esto tiene muchos significados, tenemos contextos y todo, entonces vamos a irlo manejando progresivamente, porque no podemos aprender todo de un solo golpe. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos where are you from? Where are you from? ¿Okay? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Where are you? ¿Dónde estás? Lo vimos al inicio. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Fíjese que todas estas preguntas son orientadas a dar información. Where you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? ¿Dónde naciste? O where are you doing? ¿A dónde vas? ¿Okay? ¿A dónde vas? Where are you going? Where are you going? ¿Okay?
Fíjense, cada una de estas oraciones, ¿verdad? Las vamos a estar socializando a medida que las vamos necesitando. Ya hablamos un vocabulario y estas preguntas, la mayoría las podemos utilizar con los sitios que vimos anteriormente. Otras preguntas que tenemos con where. Where have you been? ¿Dónde has estado? Por lo menos su mamá cuando ustedes llegan tarde le dicen where are you been? Y ustedes le pueden responder I am in the park o I come from the park. Vengo del parque. ¿Okay? Where did event was held? ¿Dónde se celebró el evento? El evento, event, es evento. ¿Okay? Where is the bus going? ¿A dónde va este autobús? ¿A dónde va este autobús? Where must application send their resume? Resume es resumen. Esto es una pregunta que vimos anteriormente cuando vimos las preposiciones y las palabras con respecto a lo que es trabajo. ¿Okay? Entonces, continuación también de esa parte, fíjense cómo un tema va enlazando a otro. Where must applications send their resume? ¿Dónde deben enviar las aplicaciones o los aplicantes su currículum? ¿Okay? Cuando estamos buscando un trabajo, esa es la pregunta que normalmente nosotros hacemos. ¿Dónde envío mi resumen o dónde envío mi currículum? ¿Okay? Ahora vamos a hablar de superlativos y comparativos. Recuerda, los comparativos son frases que utilizamos para comparar unas cosas con otras. ¿Okay? En inglés tienen sus ciertas reglas, al igual que los superlativos que los utilizamos como para darle más importancia o mayor relevancia a los términos. Aquí tenemos la primera oración. Juan run fast. Juan run fast. Juan corre rápido. ¿Okay? El comparativo de superioridad es Juan runs faster than Mark. Es superioridad. Estoy diciendo que Juan corre más rápido que Mark. ¿Okay? Estoy haciendo una comparación dándole más importancia a Juan. ¿Okay? Luego tenemos Mark is not as fast as Juan. Él no es tan rápido como Juan. Tenemos otra comparación que es as y as. ¿Okay? Y tenemos Mark is as fast as Juan. Mark corre tan rápido como Juan. El último es de igualdad, el anterior es de inferioridad y tenemos el de superioridad. Muy atentos con esto. Hoy vamos a ver lo que son los regulares y en posteriores orientaciones vamos a ver los irregulares. Son pocos, ¿verdad? Pero no se utilizan con las mismas reglas. Entonces, ya vimos los superlativos, fíjense, aquí tenemos este otro comparativo de superioridad. Fastest, Juan es el más rápido. Ustedes preguntarán entonces cómo se forma eso, porque anteriormente no hicimos esos cambios. Aquí tenemos Angela's room is the cleanest. La habitación de Ángela es la más limpia. Clean es limpio. Cleanest es la más limpia. ¿Okay? Y tenemos I am the tallest. Yo soy el más alto. Fíjense que tal es alto y tallest, esta es el más alto. ¿Okay? ¿Cómo se forman esas palabras? ¿Verdad? Fíjense, tenemos dos reglas básicas. Vamos a explicarlas. Los adjetivos con una sola sílaba, ¿verdad? De una sola sílaba le agregamos ER o EST. Para los comparativos, ER. Fíjense que en las oraciones pasadas formamos faster. ¿Okay? Esto tiene una sola sílaba, termina en T, le agregamos la E y la R. Y el comparativo le agregamos EST, que quiere decir, cuando explicamos que era el más rápido, le agregamos EST a fast. Tenemos los dos ejemplos con la misma palabra. ¿Okay? Luego, para los adjetivos de una sílaba que terminan en E, porque no podemos duplicar la letra, entonces, para el comparativo le agregamos solamente la R y para el superlativo le agregamos ST. En el caso de nice, nice es bueno, agradable. Entonces, el más agradable o el mejor, el comparativo, Juan is nicer than Alfredo, supongamos, es nicer. ¿Okay? Nicer. Y si es superlativo, es nicest, termina en EST. Son dos reglas básicas que vamos a manejar. No todos los superlativos y los comparativos se guían por esto. Tenemos excepciones cuando son palabras irregulares. ¿Okay? Por eso los vamos a tocar un poco más adelante porque vamos a ir practicando primero con estas reglas y luego vamos a ver los irregulares, que por ser menos nos va a ser mucho más fácil manejarlo. ¿Okay?
La clase pasada hablamos de ets, ¿ok? Vamos a hacer un refrescamiento de esto porque vamos a continuar. Recuerden, vamos seguido. Les había dicho que se pronuncia como ets, no its, ¿ok? Yo no digo just do it, no. La pronunciación más similar es et, entonces just do it, do it. Por eso que les vuelvo a hacer hincapié en eso porque es importante la pronunciación. Ets, ¿ok? Es et. Por lo menos cuando voy a decir cómelo, ¿verdad? Es eat it, ¿ok? No es eat it, porque eat de comer, que es esta oración que tenemos aquí, la primera, ¿verdad? Es eat y la otra es et, la pronunciación, para que se vea una variante. Et tiene cierta como una variante más silábica diferente, pero la más cercana que tenemos es esa. Poco a poco con práctica vamos a irlos viendo. ¿Okay? Entonces, les había dicho, it es un pronombre que siempre debemos de usar. En inglés siempre van pronombres, o sea, el individuo siempre va. ¿Okay? Esto es un individuo que siempre utilizamos para sujetos, cosas, pero en inglés es obligatorio siempre que vaya un sujeto. No es como nosotros, aquello, no. Traduce algo, un equivalente a eso. Entonces, por lo menos, no traduce eso, como quieren, traduce más que todo como ello. Pero nosotros no usamos ese tipo de pronunciación. Entonces, cuando yo voy a decir es grande, ¿verdad? Es grande, digo it's big, no it, sino it's big, ¿okay? Es grande. Cuando digo es tuyo es una pregunta. Recuerden que en inglés solamente usamos un signo de cierre y digo it is yours, no it is yours, no it is yours, ¿ok? Fíjense que aquí lo tengo completo y arriba, cuando les expliqué it is big, es la contracción de la palabra de it is, ¿ok? Y para usarlo para una respuesta, digo yes it is, ¿ok? Yes it is. Aquí lo tengo completo, no lo tengo contraído, ¿ok? Voz pasiva en presente progresivo, ¿ok? Para nuestros estudiantes de quinto año que estamos hablando mucho de esto. Fíjense, les tengo un ejemplo de voz pasiva en presente progresivo. En voz activa dice, María is making a lemon pie. María está haciendo un pie de limón, ¿ok? Y en voz pasiva sería, a lemon pie is being made by María. A lemon pie is being made by María. ¿Qué quiere decir? Fíjense. Un pie de limón está siendo hecho por María. Yo les doy el ejemplo a los estudiantes que esto es más o menos como cuando ustedes ven ciertas series que se escucha un narrador, más o menos que explica la acción. Más o menos eso es lo que es voz pasiva, ¿ok? Tenemos las preposiciones de lugar. Preposiciones de lugar. Close to, between, under, inside, above, behind, below, in front, on. Fíjense una cosa. Above y on se parecen, porque las dos dirían como por lo menos encima, pero aquí estoy hablando de encima, de que estoy encima del objeto, y cuando digo on me refiero a que estoy sobre el objeto. Por lo menos las cosas que yo tengo en un escritorio están on the table, o sea, sobre el escritorio. Y si yo tengo una repisa, está behind the table, está por encima del escritorio. Tenemos otro ejemplo de on, para que puedan ver. Fíjense que on aquí está pegado y aquí está separado, encima, ¿ok? Over es cuando yo voy pasando por encima y through es cuando atravieso algo, ¿ok? No confundan over con through, ¿ok? Repito, behind, detrás, tenemos otro ejemplo con la imagen. In front, enfrente. At front of, cuando yo estoy, perdón, bottom, cuando estoy debajo de algo. Y on top, estoy por encima. On the left, on the right, ya hablamos lo que es left y right, okay, que es izquierda y derecha. In cuando está algo dentro. Y in middle of. Cuando digo in middle of es porque tengo algo exactamente centrado dentro de una cosa. Porque si estoy in, puede que el objeto esté dentro de una caja, pero no esté exactamente en el centro. ¿Ok? Fíjense, vamos a hacer una pequeña práctica para que vean esto. Por lo menos les coloqué aquí around y round. Around quiere decir alrededor y round es como redondeado o objeto, ¿ok? No crean que es lo mismo. Around y round son diferentes, ¿ok? Es por lo menos near and close. Near quiere decir cuando tengo algo cerca y close
lo utilizo más cuando yo digo tengo una persona que es muy allegada a mí, que es close to me. ¿Okay? No es near to me porque near to me es físico y close es cuando es más que todo una parte sentimental. Aquí tengo una palabra que tengo amount. Amount. Si les suena es porque ahorita hay un juego que se llama algo así, que es amount, que es entre. Pero también tengo between. Between es entre de objetos. ¿Okay? Cuando yo estoy entre algo, entre dos paredes, I am between. Pero cuando estamos en un grupo de personas, entonces ya eso es en ese grupo de personas. ¿Okay? Por eso es que el juego se llama Among Us. Recuerden lo que significa. ¿Okay? Uno entre nosotros. ¿Okay? Vamos con las actividades. Primer año. En un párrafo vamos a describir 3 lugares, ¿verdad? O establecimientos. Ya les di un ejemplo de los establecimientos y eso. Y vamos a utilizar las preguntas de where. Where is, where you come, todas esas oraciones. Segundo año, vamos a realizar un pendón artesanal. Recuerda que es con material reciclado, ¿ok? Y vamos a hablar utilizando los comparativos y superlativos entre 2 personajes destacados, ¿ok? Para tercer año, vamos a leer una biografía del comandante Hugo Rafael Chávez Frías o algún otro personaje y vamos a reescribirla utilizando pronombres con would y would like. Quinto año, voz pasiva, vamos a utilizar 5 oraciones con it's, perdón, cuarto año con it's easy for me o it's for me. Y quinto año, observamos a nuestra familia y vamos a hacer 5 oraciones en voz pasiva. Recuerden practicar nuestro vocabulario y socializar nuestros conocimientos. See you next week. Levantaréis el gobierno federal que asegure para siempre la libertad, igualdad y la fraternidad, dogma de la República genuina que proclamaron los patriarcas de vuestra independencia. Y veréis abierta la nueva era de la Federación Colombiana, que fueron los últimos votos de nuestro libertador, el Gran Bolívar, Ezequiel Zamora. Y luego de esta maravillosa clase de inglés, ahora nos vamos con la profesora Emma Borromé, porque nos trae unas clases interesantes de recreación, deporte, salud y la importancia que todo esto trae a nuestra vida diaria. Adelante, profe. Belén San Juan, maestra caraqueña, dedicó sus esfuerzos a la formación integral de seres pensantes y amantes de su entorno y su patria. Fue fundadora del Instituto de Educación Integral de Caracas. La República Escolar, una idea robinsoniana, es uno de los aspectos más llamativos de mi experiencia pedagógica. Belén San Juan. Bienvenidos sean todos a su programa Cada Familia una Escuela. Los saluda la profesora Emma Borromé, como todos los viernes en el área de formación de educación física. Antes de comenzar nuestra clase, voy a felicitar a todas y todos los estudiantes del nivel media general y media técnica en este Día de la Juventud. Un abrazo afectuoso para todos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la promoción de la actividad física, el deporte y la recreación para el vivir bien y el disfrute con la naturaleza. ¿Qué es la recreación? Antes, en el primer momento, les había hablado que la educación física utilizaba la actividad física, el deporte y la recreación como medios de aprendizaje. La recreación son las actividades de distracción que implican la participación activa y voluntaria, tanto a nivel físico como a nivel mental, del individuo. En este sentido, la recreación es el desenvolvimiento placentero y espontáneo, voluntario, de una persona en su tiempo libre. También, por otro lado, la recreación puede estar relacionada con la acción de recrear o reproducir cosas, como por ejemplo, la escenificación de una batalla histórica, como se hace en el estado Carabobo cuando escenifican la batalla de Carabobo las y los estudiantes del subsistema de educación básica. ¿Cómo se recrean ustedes? ¿Cómo podemos recrearnos? Eso es
de cada persona, eso es el gusto personal. Manejamos bicicleta, nadamos, escuchamos música, leemos. Cada quien va a tener la manera de recrearse. Recuerden que les comenté que es un acto voluntario. Nosotros en Venezuela tenemos la Ley Orgánica de Recreación. Esta ley se aprobó el 28 de diciembre del 2015. O sea, en nuestro país la recreación es un derecho constitucional. ¿Qué nos habla la ley? ¿En qué se sustenta la ley? Pues en los mismos valores que se sustenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los valores de libertad, justicia, igualdad, no discriminación, espiritualidad, honestidad, respeto a la vida, corresponsabilidad, biodiversidad, cooperación, entre muchos otros. Esto contribuye a una formación ciudadana integral y a establecer relaciones armoniosas entre los seres humanos, su condición histórica y también entre los seres humanos, muy importante, y el medio que los rodea, respetar el medio ambiente que nos rodea. Nosotros podemos conseguir dentro de la recreación diferentes tipos de ella. ¿Cuáles son los tipos de recreación? Activa, pasiva, ambiental, cultural, deportiva, laboral, al aire libre, entre otras. Cuando nosotros realizamos una actividad recreativa, no necesariamente tiene que estar vinculada a un solo tipo de recreación. Una actividad recreativa puede estar vinculada a 1, 2 o 3 tipos de recreación. También tenemos las áreas de la recreación. Tenemos los tipos de recreación y tenemos áreas de la recreación. ¿Cuáles son las áreas de la recreación? Físico-deportiva, lúdica, al aire libre, social, manual, acuática, artística, conmemorativa y literaria. Entonces, una actividad recreativa que nosotros realicemos puede estar vinculada a uno o varios tipos de recreación y a uno o varios tipos de áreas de la recreación. Es decir, nosotros podemos recrearnos manejando bicicleta en una montaña y eso va a ser una actividad recreativa, físico-deportiva y al aire libre. ¿Ve? Por ahí más o menos va la cosa. ¿Qué es tiempo libre? Cuando nosotros realizamos una actividad recreativa es porque tenemos tiempo libre para hacerla. Entonces, se conoce como tiempo libre a aquel periodo de tiempo en el cual una persona se dedica a realizar actividades que no corresponden a un trabajo formal, a labores domésticas o a labores escolares esenciales. En el momento que ustedes están en su casa y terminaron sus asignaciones estudiantiles, sus deberes en la casa, los oficios de la casa, y los que trabajan tienen un tiempo libre, pues entonces nos vamos a dedicar a recrearnos. Como usted lo desee, lee, escucha música, ve televisión, maneja bicicleta, baila, según la actividad de su preferencia. Pero la recreación, los tipos de recreación, las áreas de la recreación y el tiempo libre también están muy relacionados con la vida al aire libre, que son aquellas actividades que se desarrollan en un medio natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, preservando el medio ambiente, cuidando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. Ya a partir de este fin de semana nosotros vamos a tener fiestas carnestolengas. Ya el presidente dio el permiso para que lunes y martes de carnaval sean de flexibilización y el miércoles de ceniza también, para que las personas tengan posibilidades de retornar a sus hogares, los que van a viajar. Entonces, los ministerios del Poder Popular, conjuntamente con el gobierno, desde hace años vienen trabajando el Plan Nacional de Recreación para el Buen Vivir. ¿Qué es el Plan Nacional de Recreación para el Buen Vivir? Es un espacio de articulación donde los ministerios del Poder Popular y otros entes gubernamentales desarrollan desde sus ámbitos acciones recreativas para promover el fortalecimiento de una cultura preventiva en las comunidades, garantizando la participación del Poder Popular en el ejercicio de valores para la transformación de la realidad. ¿Qué actividades realiza este Plan Nacional de Recreación para el Buen Vivir? Juegos deportivos, juegos recreativos, juegos tradicionales, obras teatrales, clases grupales, conciertos, danzas tradicionales y muchas otras más. Son actividades que se impulsan
que impulsa el gobierno bolivariano y que permite brindar alternativas recreativas, culturales y deportivas a un sector importante de la población. Esto es una política de Estado. Fíjense que cuando nosotros hablamos de una política de Estado es inclusiva, es para todas y todos los venezolanos que deseen participar en estas actividades. Ojo, estas actividades no se dan solamente en un asueto de carnaval, por ejemplo, en condiciones normales, es decir, cuando no tenemos pandemia, estas actividades se van a dar en los asuetos de carnaval, Semana Santa, días festivos como por ejemplo el Día del Libro. No solamente son los conciertos en las playas, en los ríos, en los balnearios, sino también tenemos actividades que nos brindan, como por ejemplo la Feria del Libro. Aquí vemos algunas actividades que realiza el plan. Juegos deportivos al aire libre, juegos recreativos, brinda espacios de formación también para niñas, niños, jóvenes, adultos, adultas. ¿Dónde se va a desarrollar este Plan Nacional de Recreación para el Buen Vivir? Se va a desarrollar en los principales espacios públicos y naturales del país: playas, ríos, balnearios, parques, plazas, teatros, museos, entre otros. ¿En qué espacio se desarrolla este plan? En diferentes espacios naturales. Por ejemplo, si estamos en Falcón, el plan se va a desarrollar en el Parque Nacional Morrocoy, en Adícora, en Buchoaco. Si estamos en La Guaira, el plan se va a desarrollar en diferentes playas de La Guaira. Si estamos en el estado Monagas, el plan se va a desarrollar, por ejemplo, en Caripito, en un balneario de Caripito llamado La Bomba. Si estamos en Barinas, el plan se va a desarrollar en uno de los balnearios de los ríos de Barinas. Si estamos en Caracas, el plan se va a desarrollar en alguno de los parques, por ejemplo, Guaira Repano, el Parque Miranda, el Parque Ali Primera. En cada espacio, en cada estado en el que usted se encuentre, seguramente el plan se va a desarrollar en algún río, en alguna plaza, en alguna playa, porque el Estado no va a dejar de atender el derecho que usted tiene a la recreación. Inclusive aquellos estudiantes que están saliendo de quinto año y van a cursar estudios estudios jurídicos, valga la redundancia, o derechos, cuando tengan oportunidad de revisar las leyes, se van a dar cuenta que en todas las leyes venezolanas está implícita el derecho a la recreación. ¿Cuál es la importancia de la recreación? Porque la recreación es importante. La recreación es fundamental para la salud física y mental del individuo, para la salud física y mental de la población. Por esta razón es aconsejable que nosotros practiquemos siempre actividades recreativas que nos proporcionan la posibilidad de despejar la mente y dedicar nuestro tiempo libre a cosas que disfrutemos realmente, y no solamente a cosas que disfrutemos, sino a cosas que sean productivas. En este sentido, la recreación sirve para romper con las rutinas, las obligaciones cotidianas y así aliviar el estrés que usted tenga acumulado. ¿Qué actividades van a realizar las y los estudiantes esta semana de primero, segundo y tercer año? Van a explicar qué es el Plan Nacional de Recreación para el Buen Vivir. Para cuarto y quinto año van a responder las siguientes preguntas. Sencillo. ¿Qué es el Plan Nacional de Recreación para el Buen Vivir? ¿Qué actividades realiza el plan? Recuerden que hablamos hace un momento de ellas. ¿Y en qué espacio se desarrolla el plan? Si usted está en Nueva Esparta, usted sabe allá en qué espacio se desarrolla el plan. Si está en el Zulia, ya yo sé en qué espacio aquí en mi estado se desarrolla el Plan Nacional de Recreación. Si está en Aragua, ya también sabrá en qué espacios de Aragua se desarrolla el Plan Nacional de Recreación. Van a hablar de los espacios en su estado donde se desarrolla este Plan Nacional de Recreación. Esta fue la clase de educación física del día de hoy, pero antes de despedirme, los voy a dejar con un video que nos enviaron del estado Barinas, del Liceo Nacional Bolivariano 25 de mayo. Las estudiantes de cuarto año nos van a explicar los teoremas, las teorías y los principios
matemáticos en este tercer reto estudiantil de matemática que está desarrollando el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Una matemática nueva, una matemática para la vida. Felicitaciones al Estado de Barinas y a todos los estados que están participando en este tercer reto estudiantil de matemáticas. Les dejo con el video y nos vemos el próximo viernes. Cuídense y disfruten. La línea de investigación es la aplicación de teorías, teoremas y principios matemáticos para la resolución de situaciones cotidianas. Vinculación de las matemáticas con los procesos productivos para promover la soberanía alimentaria. El nombre del proyecto es el barco pesquero. Antes de explicar la descripción del barco pesquero debemos reforzar los triángulos rectángulos. Como podemos ver, en el triángulo rectángulo tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo, el lado opuesto, que es el que está diagonal al ángulo, y el lado adyacente, que es el que está al lado del ángulo. Luego que ya repasamos todo, con el reconocimiento de estos elementos del triángulo, podemos aplicar las funciones trigonométricas para dar la solución a problemas planteados. A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Catherine Camacho. Unidad de aprendizaje, proporciones importantes en la vida, importancia de la trigonometría. Yo les vengo a explicar un problema de la vida cotidiana. Desde un faro colocado a 500 metros sobre el nivel del mar, el ángulo de presión de un barco es de 65 grados. ¿A qué distancia del faro se encuentra el barco? Como mi compañero ya explicó, el lado más largo de un rectángulo es la hipotenusa y lo que está diagonal al ángulo es el cateto opuesto. Tenemos cateto opuesto 500 metros y 65 grados. Tenemos que sacar la hipotenusa y el cateto adyacente. Aplicamos las estrategias trigonométricas, que es la fórmula seno igual a cateto opuesto entre hipotenusa y coseno igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Aquí hacemos el despeje y sacamos la hipotenusa, que es igual a cateto opuesto, seno de 65, calculamos el ángulo de seno, que nos da esta cantidad, igual a 500 metros. Esto se divide y da 551,9967 en la hipotenusa. Luego que ya tenemos la hipotenusa, vamos a sacar con la fórmula de coseno igual a cateto adyacente entre hipotenusa, vamos a hacer el despeje aquí. Cateto adyacente igual a coseno por hipotenusa. Como ya tenemos la hipotenusa, no lo vamos a dividir, sino vamos a multiplicar. Esto es igual a cateto adyacente igual a coseno de 65 por la hipotenusa, que es este resultado. Es igual a cateto adyacente, se saca el coseno del ángulo, que es 65, por la hipotenusa, que es igual a 233,1457, que esa es la distancia que nos están pidiendo del barco para llegar al faro con los pescados frescos que llegan al mercado. Acabamos de ver la clase con la profesora Emma Borromé, pero te invitamos a quedarte a ver la clase de educación especial con la profesora Elsie de la Rosa, quien además nos va a estar hablando sobre la batalla de la juventud. Veamos. Un placer de saludarles, familia venezolana. Mi nombre es Elsie de la Rosa, docente de la modalidad de educación especial en este espacio de media. Y hoy seguiremos recorriendo los talleres de educación laboral, ese servicio del cual yo vengo y me siento tan orgullosa, del taller de educación laboral Propatria. ¿Saben, amigos del interior, por qué se llama Propatria? Resulta que en esa zona habían para el año de 1946 una cantidad de emigrantes. Eleazar López Contreras, que era el presidente de ese momento, le colocó ese nombre, ya que todos esos emigrantes venían en pro y en beneficio de la patria. Por eso es que esa zona de nuestro populoso país, del área de Catia, se llama Pro Patria, porque todos estaban en pro de la patria, al igual que todos los docentes del taller de educación laboral Pro Patria, al cual les mando un fuerte abrazo, y porque seguimos construyendo patria, formando a hombres, adultos,
señoritas y jóvenes que quieren echar este país hacia adelante. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a este servicio de educación especial. Hoy seguiremos trabajando más de cerca lo que son las especialidades ocupacionales y más el área administrativa. Pero antes vamos a ver el video de lengua de señas venezolana por nuestro profesor Anthony Martínez. Espero que les guste. Muy buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolana las siguientes palabras. Día de la Juventud. Oficina. Jefe. Computadora. Venta. Turismo. Redes sociales. Interesante el video, ¿verdad? Como ven, el vocabulario de hoy tiene que ver con administración, gerencia y oficina. Es que hoy conoceremos más de cerca la especialidad ocupacional de técnicas de oficina, protocolo, servicio y protocolo, turismo y todo lo que tiene que ver con mercadotecnia. Vamos a ver el perfil de los estudiantes que están dentro de la especialidad ocupacional. Para comenzar nuestra clase, les diré que el perfil de nuestros estudiantes que están en la especialidad ocupacional, tanto de técnicas de oficina como las antes mencionadas, deben de tener bases en lectura, escritura y cálculo básico. Deben tener buena expresión oral. Recuerden que casi todos van a ser empleados en lugares donde tienen que atender público. El uso básico de tecnología, manejo de las computadoras, redes sociales y en el caso de que haya algún participante con alguna deficiencia visual, el uso de la tiflotecnología para poder apoyarse y estar al servicio en donde le corresponde en su puesto de trabajo. Continuemos la clase. Una de las líneas de trabajo más importantes de esta especialidad ocupacional es atender al público, manejar la computadora en la transcripción de documentos y el manejo de normas y cortesías y sobre todo el respeto a lo que es lo que tiene que ver con el jefe o la persona inmediata con la que va a trabajar. Independencia en sus hábitos y en el traslado es muy importante. Dominio de las redes sociales, archivo de documentos y manejo de diferentes actividades de una oficina. Saber cómo archivar, cómo manejar público y cómo estar en una recepción. ¿Dónde pueden ser empleados estos jóvenes después de su proceso de formación? Pueden ser empleados en ministerios del Ejecutivo Nacional, oficinas públicas, empresas privadas, museos, hoteles, teatros, tiendas, entre otros espacios donde ellos puedan desarrollarse. Aquí tenemos la foto de unos participantes de nuestro taller de educación laboral que trabajan en un cine de nuestra gran ciudad. Uno de los aspectos importantes es que muchos de estos jóvenes tienen algunos grados académicos y al paralelo de su formación, gracias a los enlaces intersectoriales del taller de educación laboral donde se encuentran, pueden continuar sus estudios a través de la Fundación de la Misión Rivas y IRFA, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, que permite que ellos terminen de cursar y poder graduarse de bachiller y así tener mejores oportunidades laborales. Definitivamente, estos jóvenes son algo invaluable para todos nuestros talleres de educación laboral. Hoy, 12 de febrero, Día de la Juventud, donde recordamos que el 12 de febrero de 1814 fue una gran lucha donde nuestro José Félix Rivas y Campos Elías lograron recolectar más de 1.500 estudiantes y lucharon contra las aguerridas tropas de Boves y lograron la victoria. Recordamos que estos jóvenes hoy en día siguen luchando la victoria de la inserción laboral y sobre todo de sentirse dentro de la sociedad venezolana, porque para estos jóvenes trabajadores hoy, en el pasado, hoy y siempre ser diferente es algo común. Gracias a todos y a todas que estuvieron conectados hoy a través de la pantalla de Vive Televisión en su programa pedagógico Cada Familia Una Escuela. Le enviamos un fuerte saludo a todos los estudiantes hoy en su Día de la Juventud. De esta manera finalizamos el programa por el día de hoy, pero recordemos que estamos a través de las redes sociales.
Si se llegaron a perder el programa de hoy, recordemos que tenemos un canal de YouTube en Vive TV Oficial. Por allí no se perderán ningún detalle de nuestras clases. Así que nos vemos después de Carnaval en Cada Familia una Escuela. ¡Chao!